El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, feliz domingo. Se inicia este mes de junio y con él también estas celebraciones post-Pentecostés. El día de hoy es la solemnidad de la Santísima Trinidad, Dios que se hace Padre, Hijo y Espíritu Santo para mezclarse en la historia de la humanidad y presentarnos su mensaje en diversos momentos de nuestra vida. Hermanos y hermanas, iniciemos el programa del día de hoy. Que brota del corazón de un volcán, y las aguas cristalinas de las montañas que bajan al mar, al compás del sonido del viento que recorre mi tierra, que expresa en mis labios la voz de mi alma, un canto de gozo del que me habita, que expresa en mis labios la voz de mi alma, un canto de gozo fuerte y vibrante del que me habita. A las de su luz las aves cantan, los que conocieron el dolor en él descansan. Has visto el sol en el horizonte, el atardecer en el mar, el que todo ha creado para él, mi voz ha de cantar. Reiré como un niño, reiré, subiré a sus brazos, subiré, mis ojos abriré, colmados de su amor. Lloraré de alegría al encontrar a mi Padre, cansado de juegos dormiré, arrullado con su voz. Reiré como un niño, reiré, subiré a sus brazos, subiré, mis ojos abriré, colmados de su amor. Lloraré de alegría al encontrar a mi Padre, cansado de juegos dormiré, arrullado con su voz, con su voz. Catequesis del Papa Francisco sobre Matteo Ricci, misionero en China. El Papa Francisco continuó en la audiencia general de este miércoles con su ciclo de catequesis sobre la pasión por la evangelización. Este 31 de mayo recordó la figura del venerable Matteo Ricci, misionero en China, quien pudo superar dificultades y peligros, desconfianzas y oposiciones, y llevar el mensaje de Cristo en esas tierras, como nadie lo había hecho antes en Extremo Oriente. Tras resumir su catequesis en las distintas lenguas, el Santo Padre dirigió expresiones especiales de saludo a los fieles presentes. A continuación, como de costumbre, dirigió unas palabras a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. Hoy, último día del mes de mayo, recordó que la Iglesia celebra la visita de María a su prima Isabel, que la proclama bienaventurada por haber creído la palabra del Señor. El Papa Francisco confió a su intercesión maternal a todos los provados por la guerra, especialmente a la querida y atormentada Ucrania, que tanto sufre. A continuación, el texto completo del Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, buenos días.
Nosotros seguimos reflexionando en estas catequesis sobre el celo apostólico, es decir, lo que siente el cristiano para llevar adelante el anuncio de Jesucristo. Hoy me gustaría presentar otro ejemplo de celo apostólico. Hemos hablado de Francisco Javier, de San Pablo, del celo apostólico de los grandes. Hoy hablaremos de un italiano, pero que fue a China, Matteo Ricci. Originario de Macerata, en las Marcas, después de haber estudiado en las escuelas de los jesuitas y haber entrado él mismo en la Compañía de Jesús en Roma, entusiasmado por los informes de los misioneros, como muchos otros jóvenes compañeros suyos, pidió ser enviado a las misiones en Extremo Oriente. Después del intento de Francisco Javier, otros 25 jesuitas habían intentado inútilmente entrar en China, pero Ricci y su hermano se preparan muy bien, estudiando cuidadosamente la lengua y las costumbres chinas, y al final lograron establecerse en el sur del país. Fueron necesarios 18 años con 4 etapas a través de 4 ciudades diferentes antes de llegar a Pekín. Con constancia y paciencia, animado por una fe inquebrantable, Matteo Ricci pudo superar dificultades y peligros, desconfianzas y oposiciones. Piensa en esa época, caminando, cabalgando tantas distancias, siguió adelante. Pero ¿cuál era el secreto de Matteo Ricci? ¿A qué camino le empujó el celo apostólico? Él siguió siempre el camino del diálogo y de la amistad con todas las personas que encontraba. Y esto le abrió muchas puertas para el anuncio de la fe cristiana. Su primera obra en lengua china fue precisamente un tratado sobre la amistad, que tuvo gran resonancia. Para entrar en la cultura y en la vida china, en un primer momento se vestía como los bonzos budistas, pero después entendió que la mejor forma era la de asumir el estilo de vida y los vestidos de los literatos. Estudió de forma profunda sus textos clásicos para poder presentar el cristianismo en diálogo positivo con su sabiduría confuciana y con los usos y las costumbres de la sociedad china. Y esto se llama actitud de inculturación. De forma análoga, en los primeros siglos de la Iglesia los padres habían sabido inculturar la fe cristiana en diálogo con la cultura griega. Su óptima preparación científica suscitaba interés y admiración por parte de los hombres cultos, empezando por su famoso Mapamundi, el mapa del mundo entero entonces conocido con los diferentes continentes, que revela a los chinos por primera vez una realidad exterior a China, más amplia de lo que hubieran imaginado. Les hace darse cuenta de que el mundo es más grande que China. Ellos entendieron por qué eran muy inteligentes, pero también los conocimientos matemáticos y astronómicos de Ricci y de los misioneros seguidores suyos contribuyeron a un encuentro fecundo entre la cultura y la ciencia de Occidente y de Oriente, que vivirá entonces uno de sus tiempos más felices, en el signo del diálogo y la amistad. De hecho, la obra de Matteo Ricci nunca hubiera sido posible sin la colaboración de sus grandes amigos chinos, como los famosos el Dr. Pablo, Xu Guangqi, y el Dr. León, Li Shizhao. Sin embargo, la fama de Ricci como hombre de ciencia no debe oscurecer la motivación más profunda de todos sus esfuerzos, el anuncio del Evangelio. Siguió adelante y dio testimonio de su fe, dialogando con hombres de ciencia. La credibilidad obtenida con el diálogo científico le daba autoridad para proponer la verdad de la fe y de la moral cristiana, de la que él hablaba de forma profunda en sus principales obras chinas, como el verdadero significado del Señor del Cielo. Además de la doctrina, son su testimonio de vida religiosa, de virtud y de oración. Estos misioneros rezaban, iban a predicar, hacían movimientos políticos, de todo, pero rezaban. Eso es lo que alimenta la vida misionera.
una vida de caridad, humildad, de total desinterés por honores y riquezas, que inducen a muchos de sus discípulos y amigos chinos a acoger la fe católica. Porque veían un hombre tan inteligente, tan sabio y tan hábil en el buen sentido de la palabra, para hacer las cosas, y tan creyente, decían. Lo que predica es verdad, porque es una personalidad que da testimonio y atestigua con su propia vida lo que proclama. Esta es la coherencia de los evangelizadores, y esto aplica para todos los cristianos, ya que todos somos evangelizadores. Puedo decir el credo de memoria, y puedo expresar todas las cosas que creemos, pero si mi vida no es coherente con eso, no sirve de nada. Lo que atrae a la gente es el testimonio de coherencia. Los cristianos vivimos lo que decimos. No debemos simular vivir como cristianos y luego vivir como mundanos. Tengan cuidado con eso. Observen a estos misioneros. Este es un italiano. Observen a estos grandes misioneros y vean que la mayor fuerza es la coherencia. Son coherentes. En los últimos días de su vida, a quien estaba más cerca de él y le preguntaba cómo se sentía, respondió que estaba pensando en ese momento si era más grande la alegría y la felicidad que sentía interiormente por la idea de que estaba cerca su viaje para ir a gustar a Dios, o la tristeza que le podía causar el dejar a los compañeros de toda la misión que amaba mucho, y el servicio que aún podía hacer a Dios nuestro Señor en esta misión. Es la misma actitud testimoniada por el apóstol Pablo, síntesis de amor de Dios y de celo misionero. Matteo Ricci murió en Pekín en 1610, a los 57 años, un hombre que entregó toda la vida por la misión. El espíritu y el método misionero de Matteo Ricci constituyen un modelo vivo y actual. Su amor por el pueblo chino es un modelo, pero ese es un camino muy actual. Es el testimonio de su vida como cristiano. Llevó el cristianismo a China. Es grande, porque es un gran científico. Es grande, porque es valiente. Es grande, porque ha escrito tantos libros. Pero sobre todo, es grande porque ha sido coherente con su vocación y su deseo de seguir a Jesucristo. Hermanos y hermanas, preguntémonos, ¿soy coherente o soy poco regular? El Papa. Paremos este horror de la tortura. El nuevo video del Papa hace un enérgico llamamiento a la abolición de la tortura. Es imprescindible poner la dignidad de la persona por encima de todo, señala Francisco, que denuncia no solo las formas más violentas de tortura, sino también aquellas más sofisticadas como el trato degradante, la anulación de los sentidos o las detenciones masivas en condiciones inhumanas. ¿Cómo es posible que la capacidad humana para la crueldad sea tan grande? Se pregunta con horror el Papa Francisco al comienzo de este video del Papa. La nueva intención de oración del Santo Padre que se confía a toda la Iglesia Católica a través de la Red Mundial de Oración del Papa. Trata este mes de junio sobre un reclamo a la abolición de la tortura en todas sus formas y en todo el mundo. La tortura no es una historia de ayer, explica Francisco en el video. Desgraciadamente es parte de nuestra historia de hoy, y lo subraya en las palabras que acompañan a su intención de oración. Además, de formas muy violentas de tortura, existen en el mundo actual otras más sofisticadas, como el trato degradante, la anulación de los sentidos o las detenciones masivas en condiciones que no son humanas, que quitan la dignidad de la persona. El momento de la denuncia y de la propia intención de oración no es casual. El próximo 26 de junio se conmemorará el Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo de las víctimas de la tortura, debido a la fecha de 1987, cuando entró en vigencia la Convención de la ONU contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que se aprobó en 1984. Imágenes de presos en condiciones inhumanas
amarrados a una silla, encapuchados, con las manos atadas. Abren el video del Papa de este mes, que reconstruye lugares y prácticas de tortura vigentes en diversas partes del mundo. Cubos de agua con trapos, cuerdas, baterías eléctricas, alicates, martillos, machetes. Este inquietante inventario de una hipotética sala de tortura acompaña las palabras de Francisco y subraya que quien intenta reducir al hombre a una cosa pierde ante todo su humanidad. Es lo que les ocurrió también a los torturadores de Jesús cuando lo flagelaron, le pegaron y se burlaron de él. Jesús experimentó la tortura durante su pasión y murió llevando sus señales, las heridas de las espinas y los látigos, los moretones por los golpes, las muñecas hinchadas por las cuerdas, los detalles del Ecce Homo del santuario homónimo de Mesograca en la provincia de Crotone, Italia, impresionantes por su realismo, dan cuenta de ello en el video. La tortura es una práctica que data desde la antigüedad. En los siglos XVIII y XIX, los países occidentales abolieron el uso oficial de la tortura en el sistema judicial, y hoy su uso está totalmente prohibido por el derecho internacional. Sin embargo, es una realidad que sigue teniendo lugar en muchos países. El Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura ha ayudado cada año desde 1981 a una media de 50.000 víctimas de la tortura en países de todas las regiones. Esto suele ocurrir naturalmente en zonas de conflicto, como la agresión rusa contra Ucrania, donde ha habido informes sobre actos de tortura perpetrados por soldados rusos contra militares y civiles ucranianos, pero también y en parte tras la aparición de las nuevas tecnologías ha aumentado el uso de las prácticas de tortura no cruentas como las psicológicas. El agravante, además, es que existe una brecha persistente en la rendición de cuentas por tortura y malos tratos en todo el mundo, causada en parte por la negación sistemática, la obstrucción y la evasión deliberada de la responsabilidad por parte de las autoridades públicas. Este escenario dificulta contabilizar y llevar un registro de las víctimas. He aquí pues el llamamiento del Papa a toda la comunidad internacional para que se comprometa concretamente en la abolición de la tortura, garantizando el apoyo a las víctimas y a sus familias. Ya en un discurso del 2014, Francisco había señalado que estos abusos se podrían detener únicamente con el firme compromiso de la comunidad internacional en reconocer la dignidad de la persona humana sobre todas las cosas. El padre Frederick Fornos, director internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, comentó acerca de esta intención. Cualesquiera que sean las razones, no se puede legitimar la tortura. Francisco lo dijo muchas veces con claridad. Por ejemplo, torturar a las personas es un pecado mortal. Que las comunidades cristianas se comprometan a sostener a las víctimas de la tortura. Jesucristo, el rostro de Dios para los cristianos, se ha hecho cercano a todos los torturados a lo largo de la historia en su pasión. Por eso, como nos dice Francisco en Fratelli Tutti, cada violencia cometida contra un ser humano es una herida en la carne de la humanidad. Este mes de oración y acción por la abolición de toda forma de tortura, sea de los detenidos, prisioneros o secuestrados, es también un llamado a garantizar el apoyo a las víctimas y sus familias. El Papa. Jesús está siempre a nuestro lado para darnos esperanza. La mañana de este lunes, 29 de mayo pasado, el Santo Padre recibió en audiencia a un grupo de niños enfermos en la clínica oncológica de Breslavia, Polonia, en el auleta del aula Pablo VI del Vaticano. A ellos el pontífice los animó a ser apóstoles del amor de Dios. Jesús está siempre a nuestro lado para darnos esperanza, siempre, incluso en los momentos de enfermedad, incluso en los momentos más dolorosos.
incluso en los momentos más difíciles. El Señor está ahí. Con esas palabras, el Papa Francisco alentó a la delegación de niños enfermos de la Clínica Oncológica de Breslavia, Polonia, a quienes recibió en audiencia este lunes 29 de mayo en la auleta del Aula Pablo VI del Vaticano. En sus saludos, el Santo Padre les agradeció por su visita y los animó a ser apóstoles del amor de Dios. Asimismo, el pontífice, atento a los niños en este difícil camino de la vida, porque tienen que curarse, superar la enfermedad o vivir con ella. Y esto, dijo el Papa, no es fácil. ¿Cuántas veces en la vida nos encontramos en la situación de no tener fuerzas para seguir adelante? Pero ustedes nunca están solos. Jesús está siempre cerca y les dice: ve, sigue adelante, yo estoy contigo, te llevo de la mano, dice Jesús, como cuando eras pequeño y aprendías a dar tus primeros pasos. El Papa Francisco también recordó a los niños que Jesús está siempre a nuestro lado para darnos esperanza, siempre, incluso en los momentos más difíciles, los momentos de enfermedad, incluso en los momentos más dolorosos, incluso en los momentos más difíciles. El Señor está ahí, al igual que sus familiares, médicos, amigos, quienes los ayudan a seguir adelante. Dios los ama, queridos niños, son amados por Él. ¿Quieren ser apóstoles del amor de Dios en la iglesia y en el mundo? Jesús también necesita de ustedes para este testimonio. Les confía sus planes y les pregunta: ¿quieren ser mis apóstoles del amor de Dios? Respóndanle sí, con entusiasmo, y lleven a los demás la alegría del amor de Dios. Antes de impartirles la bendición y pedirles que recen por él, el Santo Padre les recordó que la Virgen María también está cerca de ellos y los acompaña con su ternura materna. Si alguien se encuentra solo y se siente abandonado, no olvidemos que la Virgen María, la Virgen, está siempre cerca de nosotros, y sobre todo cuando siente el peso de la enfermedad con todos sus problemas. Ella está ahí cerca, como estuvo cerca de su Hijo, Jesús, cuando todos lo habían abandonado. María está siempre ahí, a nuestro lado, con su ternura materna. A menudo pensamos en la Virgen rezando un Ave María. Dicasterio para la Comunicación. Documentos sobre la participación de los cristianos en las redes sociales. Hacia una plena presencia es el documento del Dicasterio para la Comunicación que ofrece una reflexión pastoral sobre la implicación de las personas en la esfera digital y pretende iniciar un diálogo sobre cómo hacer más humano este ecosistema. Hacia una plena presencia es el título del documento del Dicasterio para la Comunicación, publicado este pasado lunes 29 de mayo. Su objetivo es promover una reflexión común sobre la implicación de los cristianos con los medios sociales, que cada vez forman más parte de la vida de las personas. Inspirado en la parábola del buen samaritano, pretende iniciar una reflexión compartida para promover una cultura del amor al prójimo, también en la esfera digital. En el contexto de las redes sociales, donde los individuos son a menudo consumidores y mercancías, esta reflexión pastoral busca una respuesta basada en la fe. Esta respuesta comienza con el discernimiento de los estímulos que recibimos y con la escucha intencional. La atención, junto con el sentido de pertenencia, reciprocidad y solidaridad, son los pilares para construir un sentido de unidad que, en última instancia, debería fortalecer a las comunidades locales, permitiéndoles convertirse en motores del cambio. Convirtiéndonos en tejedores de comunión mediante la creatividad del amor, podemos imaginar nuevos modelos basados en la confianza, la transparencia y la inclusión, aprendiendo a estar presentes al estilo de Dios y llevando la marca del testimonio. La revolución digital ha creado oportunidades, pero también plantea retos. El documento señala varias trampas que hay que evitar al recorrer las autopistas digitales, desde la reducción de los usuarios individuales a consumidores y mercancías,
hasta la creación de espacios individualistas, que se dirigen a personas de ideas afines o fomentan comportamientos extremos. El viaje por el retorno en línea es uno en el que muchos se han visto marginados y perjudicados. Para los cristianos esto plantea la siguiente pregunta: ¿cómo podemos hacer del ecosistema digital un lugar de intercambio, colaboración y pertenencia basado en la confianza mutua? Convertirse en prójimo en el entorno de las redes sociales comienza con la disposición a escuchar, sabiendo que quienes nos encontramos en línea son personas reales. Incluso en un entorno caracterizado por la sobrecarga de información, esta actitud de escucha intencionada y apertura de corazón nos permite pasar de la mera percepción del otro a un auténtico encuentro. Podemos empezar a reconocer a nuestro prójimo digital dándonos cuenta de que su sufrimiento nos afecta. Nuestro objetivo es construir no solo conexiones, sino encuentros que se conviertan en relaciones reales y fortalezcan las comunidades locales. En nuestro viaje por las autopistas digitales podemos encontrarnos con otros con un espíritu de espectador indiferente, o con un espíritu de apoyo y amistad. En este último caso, nosotros, que unas veces somos el buen samaritano y otras el herido, podemos empezar a ayudar a curar las heridas creadas por un entorno digital tóxico. Necesitamos reconstruir los espacios digitales para que se conviertan en entornos más humanos y saludables. Al mismo tiempo, podemos ayudar a que estos entornos sean más capaces de fomentar comunidades reales, basadas en el encuentro encarnado que es indispensable para quienes creen en la palabra hecha carne. Los cristianos aportan a las redes sociales un estilo distinto, un estilo de compartir que tiene su origen en Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros con sus palabras, sus obras, su alma y su cuerpo. Él nos enseñó que la verdad se revela en la comunión y que la comunicación también brota de la comunión, es decir, del amor. La presencia de los cristianos en los medios digitales debe reflejar este estilo para comunicar información veraz de forma creativa, de un modo que brote de la amistad y construya comunidad. Este estilo hará uso de las historias, ejercerá su influencia en la línea de manera responsable, a medida que los cristianos se conviertan en tejedores de comunión. Será reflexivo, no reactivo, será activo en el fomento de actividades y proyectos que promuevan la dignidad humana, y será sinodal, ayudándonos a abrir nuestros corazones y a acoger a nuestros hermanos y hermanas. Esta presencia de los cristianos en los medios sociales también llevará la marca del testimonio. Los cristianos no están ahí para vender un producto o para hacer proselitismo, sino para dar testimonio. Están ahí, es decir, para confirmar con sus palabras y sus vidas lo que otro Dios ha hecho, creando una comunión que nos une en Cristo, tanto si el cristiano se encuentra a veces como el herido, a veces como el samaritano, o como ambos. Sus encuentros ocasionales en las redes sociales se convierten en encuentros con un prójimo cuya vida lo concierne, y por tanto, con el Señor. De este modo, la comunicación permite vislumbrar la comunión que hunde sus raíces en la Santísima Trinidad y que es nuestra verdadera tierra prometida. Aleluya. El Padre me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya.
del Evangelio según San Juan. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. No entendemos la realidad sin el amor. No entendemos nuestro propio misterio sin su apertura radical a Él. No alcanzamos a Dios sino en su amor, que se nos ha adelantado siempre y de manera extraordinaria. En su diálogo con Nicodemo, Jesús nos coloca en la única perspectiva adecuada para acercarnos a Dios: el amor mayor, el desbordamiento de un amor que no ha escatimado nada para salvarnos, por invitarnos a participar de su propia vida. Si bien la Iglesia ha profundizado en el misterio de Dios y nos ha instruido sobre el modo preciso de expresarlo, en ningún momento hemos de separar la profesión de fe en el Dios uno y trino de la confesión de amor por Él. Sí, lo conocemos como Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un único Dios verdadero. Pero esta afirmación no es un acertijo ni un dilema, es la afirmación de que el abismo de Dios no es un vacío impersonal, sino una plenitud de amor. Y se nos comunica entonces también que nuestra plenitud, nuestra salvación, no ha de buscarse al margen de ese manantial abundante. Para estar en comunión con Él, nuestra respuesta debe estar en sintonía de amor agradecido por su generosidad, de amor conmovido por su indulgencia, de amor sorprendido por su magnitud. Nuestra fe tiene el gusto de ese amor y fructifica como vida eterna, y su acceso es Jesús, el Hijo único, entregado por amor por el Padre, enviado para salvarnos. Por medio de Jesús se nos manifiesta tanto el misterio de Dios mismo en su amor, como el consecuente amor que nos ha salvado. Lo que encontramos en Jesús no es sino el reflejo en el mundo y en el tiempo de lo que en eternidad es amor puro, amor constante, amor dichoso. Aprender sobre la Santísima Trinidad pasa por contemplar la obra de Jesucristo, nuestro Salvador, y leer en ella la declaración infinita de amor por nosotros. El envío del Hijo nos concede participar de la intimidad gozosa de Dios, salvándonos de la condenación, del absurdo, del fracaso, del olvido, de la fractura, de la corrupción. Para asumir la vida acertadamente, entremos a ella con amor, dirigiéndonos al amor que nos ha precedido, y descubramos el amor mismo de Dios como el contenido que le da sentido a nuestra existencia. Hemos creído en el amor de Dios y se nos ha dado participar en él. Acogiendo al Espíritu que lo derrama sobre nosotros para incorporarnos a Cristo, descubramos su fuente en el Padre y como hijos adoptivos no dejemos de darle gloria. Canta y alaba al Señor.
nos llama, Él nos espera y nos ama, vida, esperanza y amor. Canta y alaba al Señor, Él es fiel y nos llama, Él nos espera y nos ama, vida, esperanza y amor. 12 claves para entender el dogma de la Santísima Trinidad. Hoy, 4 de junio, la Iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad, misterio central de la fe cristiana. Aquí te presentamos 12 claves para adentrarnos un poco más en este dogma. Primero, la palabra Trinidad nace del latín. Proviene de la palabra latina, trinitas, que significa tres y triada. El equivalente en griego es triados. 2. Fue utilizada por primera vez por Teófilo de Antioquía. El primer uso reconocido del término fue de Teófilo de Antioquía alrededor del año 170 para expresar la unión de las tres divinas personas en Dios. En los 3 primeros días que preceden a la creación del sol y de la luna, el obispo ve imágenes de la Trinidad. Los 3 días que preceden a la creación de los cuerpos luminosos son símbolos de la Trinidad, de Dios, de su Verbo y de su sabiduría. Tercero, Trinidad significa un solo Dios y tres personas distintas. El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica lo explica así. La Iglesia expresa su fe trinitaria confesando un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres divinas personas son un solo Dios, porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina. Las tres son realmente distintas entre sí, por sus relaciones recíprocas. El Padre engendra al Hijo, el Hijo es engendrado por el Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Cuarto, la Trinidad es el misterio central de la fe cristiana. Sí, y el compendio lo explica de esta forma. El misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quinto, la Iglesia definió de forma infalible el dogma de la Santísima Trinidad. El dogma de la Trinidad se definió en 2 etapas, en el primer concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, y el primer concilio de Constantinopla, en el año 381 después de Cristo. En el concilio de Nicea se definió la divinidad del Hijo y se escribió la parte del credo que se ocupa de él. Este concilio fue convocado para hacer frente a la herejía arriana, que afirmaba que el Hijo era un ser sobrenatural, pero no Dios. En el concilio de Constantinopla se definió la divinidad del Espíritu Santo. Este concilio combatió una herejía conocida como el macedonianismo, porque sus defensores eran de Macedonia, que negaba la divinidad del Espíritu Santo. Sexto, la Trinidad se sustenta en la revelación divina dejada por Cristo. La Trinidad solo puede probarse a través de la revelación divina que Jesús nos trajo. No se puede demostrar por la razón natural o únicamente desde el Antiguo Testamento. El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica explica: Dios ha dejado huellas de su ser trinitario en la creación y en el Antiguo Testamento, pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón humana, incluso a la fe de Israel, antes de la encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo. Este misterio ha sido revelado por Jesucristo y es la fuente de todos los demás misterios. Aunque el vocabulario utilizado para expresar la doctrina de la Trinidad tomó tiempo para desarrollarse, se puede demostrar los distintos aspectos de esta doctrina con las Sagradas Escrituras.
Séptimo, la Biblia enseña que existe un solo Dios. El hecho de que solo hay un Dios se puso de manifiesto en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de Isaías dice: ustedes son mis testigos, dice Yahvé, son mi servidor que he elegido. Sépanlo pues, y crean en mí, y comprendan que yo soy. Ningún Dios fue tomado antes de mí, y ningún otro existirá después. Así habla el Rey de Israel, y su Redentor, Yahvé de los ejércitos. Yo soy el primero y el último. No hay otro Dios fuera de mí. Octavo, el Padre es proclamado como Dios numerosas veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en las epístolas de San Pablo se narra lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de los misericordias y Dios de toda consolación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, que actúa por todos y está en todos. Noveno, la Biblia también demuestra que el Hijo es Dios. Esto es proclamado varias veces en varias partes del Nuevo Testamento, incluyendo al comienzo del Evangelio de San Juan. En el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre del Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. También después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Décimo, el Espíritu Santo es Dios y así lo afirman las Escrituras. En el libro de Hechos, el Espíritu Santo es retratado como una persona divina que habla y que a la que no se le puede mentir. Mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a las que los he llamado. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? Te has guardado una parte del dinero. ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Podías guardar tu propiedad y si la vendías podías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho eso? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Número 11. La distinción de tres personas divinas se demuestra con la Biblia. La distinción de las personas se puede demostrar, por ejemplo, en el hecho de que Jesús habla a su Padre. Esto no tendría sentido si fueran una y la misma persona. En aquella ocasión Jesús exclamó: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, pues así fue de tu agrado. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquellos a quienes el Hijo se lo quiera dar a conocer. El hecho de que Jesús no es la misma persona que el Espíritu Santo se revela cuando Jesús, que ha estado funcionando como paráclito, en griego parácletos, de los discípulos, dice que va a orar al Padre y el Padre les dará otro paráclito, que es el Espíritu Santo. Esto demuestra la distinción de las tres personas: Jesús que ora, el Padre que envía y el Espíritu que viene. Y yo pediré al Padre y les dará otro paráclito, pero que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen, porque mora con ustedes. Y número 12, el Hijo procede del Padre y el Espíritu procede del Padre y del Hijo.
Es ciertamente la de fe que el Hijo procede del Padre por una verdadera generación. Según el credo niceno-constantinopolitano, Él es engendrado antes de todos los siglos, pero la procesión de una persona divina como el término del acto por el cual Dios conoce su propia naturaleza es propiamente llamada generación. El hecho de que el Hijo es generado por el Padre está indicado por los nombres de esas personas. La segunda persona de la Trinidad no sería un hijo si no hubiera sido generado por la primera persona de la Trinidad. El hecho de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo se refleja en otra declaración de Jesús. Cuando venga el Paráclito que les enviaré desde el Padre, por ser Él el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí. Esto representa al Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, que yo os enviaré. Las funciones exteriores de las personas de la Trinidad reflejan sus relaciones mutuas entre sí. También puede decirse que el Espíritu Santo procede del Padre por medio del Hijo. Obispos presentan las orientaciones pastorales 2023-2026. Anunciar a Jesucristo caminando juntos. La Conferencia Episcopal da a conocer el texto de los lineamientos pastorales que se ofrecen para guiar el caminar pastoral de la Iglesia Católica en Chile para los próximos años, que llevan por título Anunciar a Jesucristo caminando juntos. En la presentación del documento, fechada en la solemnidad de Pentecostés, el secretario general del Episcopado chileno, el obispo Sergio Pérez de Arce, expresa que estas nuevas orientaciones no se pueden comprender sin los procesos de participación y discernimiento eclesial que hemos vivido desde fines de 2018 y que hemos experimentado y asumido como un único y gran proceso para buscar la voluntad de Dios y renovarnos en la misión. Por ello, a lo largo del texto se hace referencia a informes, documentos, encuentros y otras experiencias propias de este periodo. Ha sido parte de nuestro empeño por enfrentar los desafíos planteados por la crisis eclesial a causa de los abusos, pero también los retos que el encuentro con otras realidades nos ha suscitado, destaca Pérez de Arce. Se revela también que otro punto de partida de estas orientaciones es la consideración del contexto social y eclesial actual, con sus luces y sus sombras. Siempre ha sido esta una preocupación en la historia de la elaboración de las orientaciones pastorales, comprender nuestro contexto para dar respuesta desde una perspectiva pastoral a los desafíos que la misión nos plantea, afirma el secretario de la SECH. El documento, que es iluminado por el relato bíblico de los discípulos de Emaús, contempla un marco inspirador y 4 orientaciones pastorales, las cuales son: primero, animar y fortalecer procesos evangelizadores desde la centralidad de Jesucristo. Segundo, fomentar relaciones más evangélicas y estructuras más sinodales en nuestra manera de ser iglesia. Tercero, vivir nuestra misión profética en medio del mundo con diálogo con la cultura y saliendo al encuentro de los pobres y los jóvenes. Y por último, cuarto, seguir promoviendo en nuestra iglesia una cultura del cuidado y del buen trato. Si bien se asume que ninguno de estos 4 desafíos es enteramente nuevo, no es la originalidad lo que nos interesa, sino empujar con más determinación 4 tareas y dinamismos que la misión de hoy nos exige y que han brotado del discernimiento compartido con tantos hermanos y hermanas que cotidianamente sostienen y llevan adelante la misión de la Iglesia, expresa el obispo, quien también agradece a todos quienes han participado y han contribuido al desarrollo de los procesos eclesiales y sinodales de los últimos años. Y gracias sobre todo a quienes cada día dan testimonio de su fe y acompañan desde su apostolado a otros hermanos en medio de nuestra patria.
Hermanos y hermanas, nuestro semanario diocesano El Amigo de la Familia nos trae este domingo las diversas informaciones de nuestra iglesia en Magallanes. En la página 1, María Auxiliadora nos invita a ser iglesia que colabora en la búsqueda de lo mejor, el amor. Fiesta de María Auxiliadora, patrona de nuestra iglesia. Esta crónica está acompañada de fotografías de la celebración eucarística vivida en el gimnasio del Liceo San José, como también de la procesión por nuestras calles que culminó en el santuario dedicado a nuestra Madre. En la página 2, Día de los Patrimonios, año 2023. La iglesia catedral fue justamente el templo que abrió sus puertas en este Día del Patrimonio con recorridos guiados que incluso llevaron a poder observar la ciudad desde el campanario de nuestra centenaria catedral. En esta misma página 2, celebración en el Liceo María Auxiliadora al cumplir 134 años de historia en Magallanes. Esta Eucaristía fue presidida por nuestro obispo Óscar Blanco Martínez. También Eucaristía de María Auxiliadora en el Liceo María Mazzarello. Esta celebración fue presidida por el padre Marcelo Toledo de la parroquia María Auxiliadora de la localidad de 28 de noviembre de Argentina. Nuestro obispo, el padre Óscar, tuvo un encuentro con el Premio Nacional de Historia Mateo Martinich, quien lo visitó en su hogar. También tenemos imágenes y la crónica de la fiesta de María Auxiliadora en Puerto Natales. Se vivió el envío en la fiesta de Pentecostés y el aniversario de la comunidad Cristo Amigo de Todos. También en Pentecostés vivió su celebración la comunidad Espíritu Santo de la parroquia San Miguel, viviendo su aniversario. La vigilia diocesana de Pentecostés la vivimos en la parroquia Cristo Obrero el día sábado 26 de mayo. Próximamente, el día martes 13 de junio a las 20 horas, se tendrá ocasión del recuerdo anual de la fiesta de San Antonio de Padua, santo franciscano, en la capilla San Francisco de Asís, en la calle Vicente Kusanovich de la población Carlos Ibáñez del Campo. Jorge García Cuerva, obispo de Río Gallegos, es nombrado por el Papa Francisco como el nuevo arzobispo de Buenos Aires. La parroquia San Francisco de Sales de Porvenir, capital de Tierra del Fuego, también vivió la celebración de María Auxiliadora. Finalmente, hermanos y hermanas, este mes de junio, la intención del Papa Francisco para toda la Iglesia mundial es por la abolición de la tortura. Dice el Papa: oremos para que la comunidad internacional se comprometa concretamente en la abolición de la tortura, garantizando el apoyo a las víctimas y sus familias. Santoral Católico de la Semana. Hoy domingo 4 de junio, en la solemnidad de la Santísima Trinidad, el equipo de comunicaciones del Santuario Jesús Nazareno les recuerda el elenco de santos y santas que se celebrarán esta semana que comienza, para que vayan y saluden a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 4, Santa Frida. El día lunes 5, San Bonifacio y San Salvador. El día martes 6, San Norberto. El día miércoles 7, San Claudio y Santa Claudia. El día jueves 8, San Armando. El día viernes 9, San Efrén. El día sábado 10, Santa Paulina. Y el próximo domingo 11, San Bernabé y Santa Trinidad. Hermanos y hermanas, finaliza este espacio semanal en que la comunidad del Santuario de Jesús Nazareno, por medio de Polar Comunicaciones, comparte este espacio radial donde vivimos el Evangelio, el mensaje del Papa y también las diversas noticias e informaciones de nuestra comunidad. Estemos atentos y atentas a el mensaje de cada uno de los grupos de acción social de nuestras comunidades para las ofrendas de este mes, y queremos finalizar el programa recordando con cariño al diácono Claudio Gamboa, que ha pasado de este mundo al Padre durante esta semana.
Queremos entregar nuestro afecto y cariño a su viuda, a su esposa, que durante toda la vida matrimonial compartieron juntos el servicio pastoral, tanto en las diversas acciones del obispado como en la comunidad Nuestra Señora de las Nieves. Sabemos que en este momento difícil el cariño de la comunidad les es necesario e importante, así que mantengamos oración y nuestra fe viva para que este momento difícil para la familia del fallecido diácono Claudio pase en la esperanza cristiana. Hermanos y hermanas, a todas y todos ustedes, que tengan una feliz semana y que el Señor nos bendiga. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.